Muy buenas para todos los que están aquí conmigo en este canal de YouTube. Bueno, hemos llegado al final del capítulo número 66 del libro de Isaías y con ello todo el libro. Y hemos visto unas grandes cosas que les he querido compartir en el nombre del Señor Jesucristo. Vamos a ver en este momento cuatro enfoques del libro. ¿Sí? Espero no extenderme mucho de tal forma que podamos comprender cuál es el sentido el objetivo de ese libro para con nosotros. El libro del profeta evangélico Isaías. ¿Sí? ¿Por qué es llamado el profeta evangélico? Porque en todo su libro nos habla del evangelio, o sea, de Jesús, del problema y de cómo solucionar el problema. De manera que estos puntos los rescatamos y vamos a tratar de dar una aplicación al final. Primer tema que nos encontramos. Entonces, vamos a ver, el proceso de transformación, ¿sí? Estamos hablando del año 760 más o menos antes de Jesucristo, de la rebeldía al pecado y del pecado a la justificación. Por eso dijimos que hablamos del Señor Jesús. De niño a Mesías, de divino a humano. Me lleva de lo terrenal, me lleva al Padre. De tercer lugar, de la ley a la gracia, de la ley al evangelio, del hebreo al gentil. ¿Sí? Esto es una visión clara de la gracia y estamos en el Antiguo Testamento. ¿Sí? El apóstol Pablo nos habla por ahí en Hebreos 4:2, ¿sí? Que decía él, a nosotros también como a ellos, ¿quiénes son ellos? Pues los del Antiguo Testamento, del Antiguo Pacto, nos fue anunciado la buena nueva como a ellos, solo que ellos no la aprovecharon porque no tuvieron fe, la fe suficiente. A nosotros como a ellos nos fue anunciado la buena nueva como a ellos. He traído también para ustedes una foto de, del rollo de Isaías. Ese rollo fue encontrado eh, por hace más o menos unos 200 años, ¿sí? En el valle del Qumran. ¿Sí? Son unos hallazgos que hicieron y encontraron este rollo del libro de Isaías y está en perfecto estado de conservación. Así de que lo vamos a ver. En el libro, el Evangelio de Lucas 4:20, ahí dice muy claramente que Jesús entrando a la sinagoga tomó el rollo, lo desenrolló, ¿cierto? Y leyó, ¿cierto? Leyó a los que estaban ahí congregados. La foto que estamos viendo allí, esa es una foto del libro, real del libro, tal cual como se encontró, ¿sí? Y de manera que al desenrollarlo Jesús, pues me imagino que sería entre dos personas que el uno tomaba una punta y el otro tomaba la otra punta, que era donde estaba el rollo. Y se abre y ese es el libro de Isaías, tal cual como está en este momento, en el estado de conservación en que se encuentra en este momento. ¿Sí? Este es un dato al margen, ¿cierto? Que nos permite ver de Isaías. Entonces, el primer enfoque que le dio Isaías fue la transformación de pecador a justificado. ¿Sí? En Isaías 1:6 nosotros encontramos, ¿cierto? Que, que el llamado de Dios a Isaías, ¿cierto? ¿A quién enviaré? Porque era una tarea bastante difícil, complicada y además peligrosa, ¿sí? Isaías ve la visión celestial del Señor en el templo y no dudó ni un instante, Señor, envíame a mí, ¿sí? Anda pues y diles en versículo 9. ¿Qué les va a decir? La situación del hombre, ¿sí? Del pueblo de Judá, la situación del hombre frente a Dios, terco, contumaz, un pueblo rebelde, idólatra, y llegó a definirlo como podrida llaga. ¿Sí? Entonces, eso era lo que les tenía que decir. A nadie le interesa, a nadie le gusta que le vengan a decir a uno que usted es una podrida llaga. Por eso se hacía tan complicado, tan peligroso ir a pregonarles eso. Pero Isaías dijo, lo vi ya todo, tengo todo el poder del Señor conmigo, ¿sí? Porque el ángel le había tocado los labios, lo había santificado, ¿sí? Entonces, pero en medio de todas esas peloteras que hubo con el pueblo de Asiria, con el pueblo de Siria, con el mismo pueblo de Israel, el gobierno de Israel, o sea, los amarios, con todo eso, Judá no llegó a tomar una actitud diferente ante Dios, ¿sí? Pero Dios
en el capítulo 12 nos habla de que por su misericordia, ¿cierto? Su indignación se apartó. Y entonces ya les dice, muchachos, ¿sí? Póngase en paz conmigo, ¿cierto? Hagamos cuenta, ¿sí? Si sus pecados fueren tan rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Hagamos cuenta, muchachos, ¿sí? Su indignación se apartó, ¿sí? Era la gestión de Dios para rescatar al hombre de la cisterna en la que había caído. Entonces es la transformación, ¿cierto? De pecador a justificado, ¿sí? De la podrida llaga a una persona, a un hombre con una imagen y semejanza de Dios, ¿cierto? Todo por misericordia, ¿sí? Dios tomaba lo que no servía, la basura, el barro inservible, lo despreciable, ¿cierto? Y transformarlo en un nuevo estado. De manera que esto nos lleva a que nosotros, ¿sí? Tengamos actitudes ante el Señor. En segundo lugar, el enfoque que le dio Isaías, ¿sí? Ya tiene que ver con el siervo de Dios. El siervo, esa palabra se repite como en 28 veces en todo el libro, ¿sí? Y se refiere al siervo de Dios que habría de venir 700 años después, ¿sí? Pero aquí con una precisión impresionante, ¿sí? El apóstol nos habla de Jesús, ¿cierto? ¿Sí? Entonces, un niño nos es nacido y un hijo nos es dado. Son dos cosas, son dos expresiones bien diferentes, ¿cierto? Un niño nos es nacido porque nace del vientre de María. ¿Sí? Algo inusitado, una mujer que era virgen y resulta que concibe y ahora crea a un niño. Ese hijo es Jesús, ¿cierto? Pero también un hijo nos es dado. Un hijo con H mayúscula nos es dado. ¿Sí? Porque el Hijo venía ya desde el cielo, era Dios, ¿sí? Y ese Dios fuerte, ese Padre eterno, ¿cierto? La humanidad de Cristo nos identifica como su familia, como su raza, ¿sí? Y su divinidad nos garantiza la salvación, ¿sí? Nos garantiza la salvación, ¿sí? Aquello de príncipe de paz, admirable en Isaías, se cumple en ese niño que nace de una virgen, ¿sí? Cristo entonces era el Dios en el cielo como el Hijo del Hombre. Dios lo hace humano. Luego es de mi raza, soy de la suya. El que sea Dios 100% en la tierra es lo que logra el puente de la salvación. Porque como humano me entiende, se acerca a mí y puede morir por mí. Como hijo, con H mayúscula, como divino, me une a Dios y me lleva a Él. Yo soy la resurrección de Él y la vida, y es mi Salvador, ¿cierto? De manera que Él con su poder puede resucitarse y también abrazarme a mí, ¿cierto? De manera que las luchas que nosotros tenemos, por hijos adictos, o luchas que tenemos por el trabajo, luchas, tantos problemas que tenemos a diario, mire, acerquémonos a Dios y Él nos podrá hacer vencedores. Él pasó por una angustia inmensa, se acercó al Padre y dispuso que fuera su voluntad la que predominaba. 3 días después salió vencedor. De manera que nosotros también tenemos, ¿sí? Ese carácter necesariamente de ganador, ¿sí? Si estoy con el Señor, ¿cierto? Separados de mí, nada puedes hacernos, decía ya Jesús en vida nuestra. En tercer lugar, vamos a ver, en tercer lugar, ¿sí? Tenemos al siervo sufriente. Ya aquí nos identifica plenamente al Señor Jesús. Y toda esa misión que traía para rescatar al hombre del estado en que se encontraba. ¿Sí? Jesús tenía entonces que cumplir como hombre, en aquel momento, como hombre, Dios tenía que como hombre cumplir con los requerimientos de la ley, ¿sí? No podía saltarse eso, a pesar de haber sido quien los promulgó, ¿sí? Y en el capítulo 42 del 1 al 4 dice que aquí mi siervo y yo lo sustentaré, es mi escogido y en quien tengo contentamiento. Las mismas palabras que le dijo Juan el Bautista, ¿sí? En el río cuando bautizaba a Jesús, ¿cierto? Jesús dijo muy claramente, yo no vine para ser servido, sino para servir. Era el carácter de siervo. ¿Pero qué siervo? Un siervo sufriente, ¿cierto? ¿Sí? Nos da un ejemplo de humildad, ¿sí? De humillación ante el hombre, ante su propia creación. También en este tercer enfoque, ¿sí? Nos habla de que Israel había sido concebido, ¿cierto? El pueblo israelita había sido concebido
el capítulo 54 del 1 al 17, concebida desde Abraham para ser portador de la palabra divina a las naciones. Israel tenía que hacer el atractivo para los demás pueblos eh, invasores, los pueblos que estaban vecinos, ¿cierto? Que eran idólatras, politeístas, sacrificaban hombres, sacrificaban niños para calmar la furia de sus dioses. Entonces, pero Israel no cumplió, ¿sí? Ellos tenían que ser portadores de la palabra divina. Con su testimonio, predicarles a esos otros, ¿no? Pero se fueron al contrario. En vez de mostrarle una actitud diferente a la de ellos, ¿no? Fueron los israelitas los que fueron a tomar actitudes de los pueblos bárbaros, de los vecinos, ¿sí? Entonces, eso es lo que nos dice en Génesis 12, el versículo 2, ¿cierto? ¿Sí? Te haré una nación y serán benditas todas las naciones, las que estaban ahí alrededor de ellos. Luego, entonces, la bendición no vendía de Abraham porque Abraham murió, tampoco de Israel porque Israel no cumplió con la tarea, ¿cierto? Israel falló. Entonces, en el capítulo 9 a los romanos, Pablo dice que fue hecha a un lado como pueblo para bendecir a las demás naciones, como pueblo, ¿cierto? Entonces, el único que podía bendecir a todas las naciones era Cristo, sin duda alguna, ¿sí? Su nacimiento, su vida, victoria ¿sí? Ahora era el redentor de todos nosotros. Entonces, eh, Judá no cumplió, pero entonces Dios llamó a un nuevo pueblo, a un nuevo siervo, y esa es la iglesia. Por ahí en Oseas capítulo, versículo 23, ¿cierto? Nos habla de que ese es un siervo colectivo, ¿cierto? Pero que había, y en ese pueblo colectivo estamos usted y yo. Tú y yo estamos ahí dentro de ese pueblo gentil que Jesucristo le denominó la iglesia y que fue con Pablo quien ya trajo las bases para esta institución, ¿sí? Entonces, ese es el objetivo del libro, predicar e impactar, renovar, cambiar, transformar al hombre. Ese es el objetivo, ¿sí? En cuarto lugar, tenemos que nos predice Isaías, que fue como si el Señor dijera, bueno muchachos, aquí están sucediendo tragedias porque ustedes han corrompido la tierra. El hombre ha dañado la atmósfera, la llena de gas carbónico. La capa de ozono está destruida en su totalidad. Los ríos están contaminados de mercurio porque ustedes están buscando oro, ¿sí? Los bosques están talados, ¿sí? Han botado todos los árboles que son lo que les da el oxígeno para ustedes. Por supuesto que todas estas tragedias que están pasando, estas etapas de frío que hemos sentido todos estos días, cuando en otros lugares al mismo tiempo están sintiendo olas de calor y esto va trayendo no sé cuántos muertos vayan en Cali con todas esas inundaciones, más los muertos que ha habido en Santander, en el Cauca, ¿sí? Por causa del invierno, pero en otras partes hay unas sequías. Entonces todo eso se viene destruyendo, lo viene destruyendo el hombre. Entonces vamos a hacer una cosa, eh, renovemos las cosas, empecemos de nuevo, ¿sí? Entonces, eso es lo que Isaías le vino a decir al hombre. Ustedes vienen destruyendo progresivamente la buena obra que Dios había hecho en el tiempo de la creación, ¿sí? ¿Sí? La degradación del hombre. El hombre viene, ¿sí? De, 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 de paso en paso, todos falsos, y llegará el momento en que el hombre se colapsa. De hecho, uno no admite cómo en las noticias hay tanta degeneración del hombre, ¿sí? Grandes tragedias naturales han llegado, la tierra está desolada, ¿sí? Todo tiene que renovarse, ¿sí? El hombre, la naturaleza y la relación Dios-hombre-naturaleza. Así como le dijo al hombre, pongámonos a cuentas, ¿sí? Si tus pecados fueren como el rojo carmesí, van a ser como blanca lana, ¿sí? Pongamos a cuenta al hombre para que el hombre, ¿sí? Vea también unos cielos nuevos y una tierra nueva. Pero eso será lo veremos con nuestros ojos cuando la segunda venida del Señor Jesucristo. Aquí cuando él habla 700 años de que eso ocurriera, se estaba refiriendo a una situación espiritual, que el hombre renovara su mente, renovara, ¿sí? Su pensamiento, ¿sí? No se conformen a este siglo, no se conformen a lo que ustedes están viendo, ¿sí? Más bien pongámonos a cuenta, ¿cierto? Vengamos y hablamos.
¿De acuerdo? Cielo Entonces, nuevo, hombre nuevo, tenemos tierra nueva, naturaleza nueva, relación Dios-hombre, naturaleza nueva. Para concluir. tenemos esta nota. Dios creó al hombre a su imagen y semejanza, siendo la creación fundamental. Primera conclusión. Segunda conclusión, el hombre se rebeló, quiso tomar su rumbo habiendo creído en el Edén las palabras de la serpiente. Se creyó entonces suficiente para tomar sus determinaciones y por ello Dios en su ira le disciplinó y le sigue disciplinando. Dios muestra su misericordia con el hombre siempre con la idea en que nadie se pierda, ¿cierto? Nadie se pierda. En cuarto lugar, Dios hizo de todo para que conscientemente el hombre retomara su condición de semejante a Dios, ¿sí? Semejanza en bondad, ¿cierto? En su amor, en su misericordia, que el hombre tenga todos esos atributos. Quinta conclusión, Dios hasta se hizo corporalmente igual al hombre para sentir lo que el hombre sentía, para entender lo que el hombre sentía y para morir por él. Y en sexto lugar, esa vida cíclica del hombre tenía que terminar. Por eso vendrá una segunda venida a la tierra y vendrá con cielos y con tierra